El departamento 667. Tenía 22 años cuando me mudé a aquel departamento. No fue porque me gustara, fue porque era lo único que podía pagar. Había conseguido entrar a la universidad en otra ciudad y mis ahorros apenas alcanzaban para cubrir la renta de un pequeño apartamento en un complejo viejo, construido varias décadas atrás. El edificio estaba deteriorado, con manchas de humedad en los pasillos y una iluminación tan pobre que, incluso durante el día, parecía estar anocheciendo. Vivía completamente solo, no conocía a nadie, no tenía amigos en la ciudad y casi todo mi tiempo lo dedicaba a estudiar. Recuerdo que el primer día, mientras subía mis cajas por las escaleras, vi a un hombre observándome desde el extremo del corredor. Era mi vecino, o al menos eso creí. Era alto, muy delgado, y siempre vestía de la misma forma. Una chaqueta oscura y unos pantalones grises que parecían demasiado grandes para él. Lo extraño era que nunca lo vi entrar ni salir de su departamento. Simplemente aparecía. Algunas noches, cuando regresaba de clases, estaba parado frente a su puerta. Otras veces lo encontraba mirando por una ventana al final del pasillo. Nunca hablaba, nunca saludaba. Y aunque jamás hizo nada amenazante, me provocaba una incomodidad difícil de explicar. Era como si estuviera observando algo detrás de mí. Algo que yo no podía ver. Intenté ignorarlo. Tenía exámenes, tareas y demasiados problemas para preocuparme por un vecino raro. Pasaron semanas y una noche particularmente pesada todo comenzó. Había estado estudiando durante horas. Recuerdo que eran cerca de las 11 cuando empecé a sentirme extrañamente cansado. No era un sueño normal, era una sensación aplastante, como si mi cuerpo estuviera apagándose. Las palabras en mis apuntes comenzaron a verse borrosas. Mis párpados pesaban, mi cabeza daba vueltas. Intenté seguir trabajando. Me levanté para prepararme café, pero apenas llegué a la cocina, todo se volvió negro. Lo siguiente que recuerdo es despertar de golpe. Miré el reloj, marcaba las 3:17 de la madrugada y de inmediato sentí que algo estaba mal. El silencio no era un silencio normal, era absoluto. No escuchaba ventiladores, no escuchaba autos, no escuchaba el viento. Ni siquiera podía oír el zumbido eléctrico que siempre producen los aparatos cuando una habitación está completamente quieta. Nada. Me levanté lentamente y vi que la habitación estaba mucho más oscura de lo habitual. Caminé hacia la ventana. Entonces sentí un frío recorrerme la espalda. Las torres de departamentos que se veían desde mi edificio habían cambiado. Seguían ahí, pero parecían antiguas, mucho más antiguas. Las fachadas estaban agrietadas, las ventanas rotas. Algunas estructuras parecían parcialmente derrumbadas. Era como mirar la misma ciudad décadas después de haber sido abandonada. Pensé que seguía soñando, tenía que ser eso. Pero al girarme para volver a mi escritorio, noté algo aún peor. Mi departamento también había cambiado. Los muebles estaban cubiertos de polvo, capas gruesas de polvo. Las paredes tenían manchas oscuras. El papel decorativo se estaba desprendiendo y el aire
El aire se sentía espeso, como si estuviera respirando dentro de una habitación cerrada durante años. Encendí la luz, no ocurrió nada. Intenté usar mi teléfono, la pantalla permaneció negra. Probé con la computadora, nada. Todo estaba muerto. Entonces, una lámpara al fondo del departamento comenzó a parpadear. Una luz amarillenta, débil, intermitente. Cada vez que se apagaba, sentía que algo se movía en la oscuridad, y cada vez que volvía a encender, simplemente no había nada. O al menos eso quería creer. Salí al pasillo, necesitaba encontrar a alguien, cualquier persona, pero el corredor estaba vacío. Las paredes lucían envejecidas, las puertas deformadas. Algunas colgaban torcidas de sus bisagras. Empecé a caminar, después a correr, buscando las escaleras, buscando la salida, buscando cualquier señal de vida. Entonces lo vi. A lo lejos, mi vecino estaba parado al final del corredor, inmóvil, observándome. Sentí un alivio inmediato. Corrí hacia él, pero algo extraño ocurrió. Por más que avanzaba, la distancia no disminuía. Era como si el pasillo estuviera estirándose, alargándose, creando más espacios entre nosotros. Seguí corriendo durante varios minutos, sin acercarme ni un solo metro. Finalmente, él giró lentamente y comenzó a alejarse sin decir una palabra, desapareciendo entre las sombras. «Espera», le grité, pero no respondió. Seguí persiguiéndolo, pasillo tras pasillo, torre tras torre. Fue entonces cuando descubrí algo imposible. Los edificios eran enormes, mucho más grandes de lo que recordaba, gigantescos, como ciudades verticales. Los corredores parecían no terminar nunca. Las escaleras descendían durante cientos de escalones y las ventanas mostraban una oscuridad infinita. No había cielo, no había estrellas, no había luna, solo una negrura inmensa. Perdí la noción del tiempo, horas, tal vez días, intentando encontrar una salida, intentando alcanzar al vecino. Y cada vez que creía haber llegado a un nuevo lugar, terminaba enfrente de la misma puerta. 667. Mi departamento. La primera vez pensé que era coincidencia. La segunda me asusté. La 10ª comprendí que estaba atrapado. No importaba hacia dónde fuera, siempre volvía. 667, subiendo escaleras. 667, bajando escaleras. 667, cruzando edificios completos. Siempre el mismo número, como si todo aquel lugar girara alrededor de esa puerta. Empecé a perder la esperanza. La lámpara seguía parpadeando, el polvo seguía acumulándose y el silencio se volvía más pesado cada día. Porque sí, creo que pasaron días, quizás semanas, ya no lo sé. Dejé de buscar una salida, me senté en la cocina y acepté que probablemente nunca volvería a casa. Nunca volvería a ver a nadie, nunca saldría de aquel lugar. Fue entonces cuando encontré una servilleta. Estaba sobre la mesa.
La misma servilleta que había visto el día en que me mudé. La recordaba perfectamente porque me había parecido extraño que alguien la hubiera dejado allí. Tenía unas manchas de tinta, como si alguien hubiera intentado escribir algo, pero el texto era ilegible, incompleto, sin sentido. Tomé un bolígrafo y decidí escribir todo lo que me había ocurrido, desde el principio, mi llegada, el vecino, la noche en que desperté, los edificios antiguos, los pasillos infinitos, la puerta 667, todo. Si alguien encontraba aquella servilleta algún día, al menos sabría qué me había pasado. Escribí durante horas hasta llenar cada espacio disponible. Cuando terminé, me quedé observando las palabras y entonces ocurrió algo que me hizo comprender la verdad. Aquella letra era exactamente igual a la que había visto el primer día. Las manchas de tinta, los trazos incompletos, la forma de las letras, todo coincidía. Sentí un vacío horrible en el estómago porque recordé algo. Cuando llegué al departamento, la servilleta ya estaba allí, esperándome, con una nota que apenas comenzaba a formarse, como si alguien hubiera empezado a escribirla, y ahora entendía quién había sido. Yo había escrito esa nota antes de mudarme, antes de conocer el lugar, antes de que todo ocurriera, o quizás después, no lo sé, porque en ese instante comprendí que el tiempo allí no funcionaba como debería, y mientras observaba la servilleta, vi aparecer nuevas palabras, lentamente, como tinta extendiéndose sola sobre el papel, palabras que yo no había escrito, palabras que decían: ya viene el siguiente. Levanté la vista y vi una silueta parada al otro lado del corredor, un joven cargando cajas, llegando por primera vez al edificio exactamente igual que yo, y detrás de él, observándolo apenas a unos metros, estaba aquel vecino con lo que parecía ser un papel, una servilleta manchada de tinta. Me miró a los ojos, o mejor dicho, me miré a los ojos, pues de inmediato me di cuenta de que era yo, con una cara de absoluta desesperación, con un bolígrafo en la mano intentando correr para alcanzarme, pero nunca lo consiguió. Eso es todo lo que recuerdo antes de despertarme una mañana. Tras recibir la llamada del casero que me rentaría un departamento, sentí un escalofrío tan intenso, pero me convencí de que había sido solo un sueño, una pesadilla, una muy mala pesadilla. Tomé mis cosas y me mudé a aquel departamento.